Seguimos en la letra chica y ya nos acompaña Luciano Cohen, director del IPSIS, para estar hablando un poquito de todos los números de la economía, cómo cierra este año y lo que vendrá para el año próximo. Quédate y ya repasamos juntos estos temas. Bueno, Luciano, gracias por acompañarnos. Antes que nada, vimos un poco un repaso, vamos a ver ahora, de lo que vienen con los números de 2016. La sensación, vamos a empezar hablando un poco de lo que es este año. Viendo tus últimos relevamientos e informes, es que este año va a ser muy distinto a lo que viene, un año que cierra casi todo en negativo. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En síntesis, lo que estamos viendo este año es un año muy parecido a 2014. Es un año donde la principal fuente de contracción es la contracción de la demanda, es decir, tras lo que fue la devaluación y la aceleración de la inflación del primer semestre del año, los salarios reales cayeron entre 5 y 10 puntos y eso contrajo la demanda. Vamos viendo los números, ¿querés? Sí, por favor. Vamos juntos. Mira, ahí lo vemos en una placa. Este año cierra con una recesión, según Luciano y sus proyecciones, del 1,7%. Consumo 2,6% abajo. Inversión 1,1% abajo también. Bueno, inflación del 39% promedio. Salarios reales, como recién mencionabas, por ahora vemos una caída del 5,3%. La verdad que no hay nada para festejar en 2016. Sí. En realidad, cuando uno mira la secuencia temporal de estos números no están cerrados, son los que estamos proyectando para el año, pero el grueso del costo económico de este año se pagó en el primer semestre. En el tercer trimestre del año, el que cerró hace un par de días, se empieza a ver una economía que está horizontal y nosotros ya estamos preveyendo que el último trimestre del año posiblemente cierre con crecimiento y con números más favorables. Ahora, ¿eso significa concretamente que el bolsillo de la gente lo va a sentir, que estos últimos meses va a haber una recuperación, por ejemplo, del poder adquisitivo? A ver, el poder adquisitivo de los salarios está subiendo desde hace algunos meses. Cuando la inflación empieza a descender, en especial en agosto, cuando rompe la barrera del 2%, los salarios lentamente están empezando a ganarle a la inflación. Obviamente, para que este proceso se sienta y para que esto se traduzca en mayor consumo tiene que pasar tiempo. Yo creo que la sensación de recuperación va a ser mucho más nítida recién a partir del año que viene, pero sí yo creo que es un proceso que lentamente ya está empezando a pasar. ¿Y cuáles son los sectores que terminarán más golpeados este año? Bueno, este año terminó muy mal en términos de construcción, por ejemplo, la industria del acero terminó también con un año muy malo. En general, te diría, en síntesis, fue una economía donde casi todos los sectores terminaron en rojo. Bueno, a ver si nos das una buena noticia. Vamos a ver lo que espera, según las proyecciones del IPSIS, el año 2017. ¿Qué nos depara a los argentinos y a la economía? Bueno, un crecimiento del 3,2%. Acá ya vemos una sustancial diferencia con la recesión de este año. Consumo 4,3% arriba, inversión 6% también arriba, inflación, bueno, merma un poco, ¿no? Se desacelera 25% y salarios reales del 3% positivo. Sí, nosotros para el año que viene estamos viendo, hay una buena y una mala noticia para el año que viene. La primera, y hay bastante consenso entre los economistas, es que es un año en el que se va a crecer y ese crecimiento va a ser básicamente la reversión de los factores que este año hicieron que caigamos. Es decir, van a subir posiblemente los salarios, contracara de la inflación que baja, va a subir mucho el gasto público y posiblemente también los números del agro, por ejemplo, que fueron muy malos este año, el año que viene den un impulso, con lo cual nosotros estamos preveyendo un crecimiento que tiene una composición, que la buena noticia es que se van a recuperar la capacidad de consumo. La mala noticia es que este es un patrón de crecimiento muy parecido al que fue 2014-2015. ¿Y por qué digo que es una mala noticia? Porque es un crecimiento con patas cortas. Que va a permitir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que es un crecimiento que va a permitir la recuperación del año próximo, pero que no va a alcanzar para conseguir un proceso sostenido de crecimiento. Y ese es el gran desafío que tiene el gobierno, que es lograr que la economía deje de estar impulsada por el consumo y por el gasto público, que es lo que viene pasando, básicamente porque eso ya no es sostenible en el tiempo, y pasa a estar impulsada por la inversión, que es un proceso que todavía no ha pasado y que hay que ver si empieza a pasar a partir del año próximo. Porque si eso no ocurre, entonces 2018 vuelve a tener un escenario muy parecido a lo que vamos a cerrar
en este año? No, no necesariamente. Este fue un año de ajuste fuerte del sector privado, básicamente como correlato de la devaluación y de los ajustes de tarifas. Pero sí, a medida que avance el tiempo y no empiece a verse este movimiento desde el gasto público y el consumo hacia la inversión, la posibilidad de que Argentina tenga para ir avanzando en el crecimiento es cada vez más difícil. Ahí es donde el desafío del gobierno finalmente es que con una economía creciendo y un resultado en las elecciones que podría ser favorable para el gobierno, llegue finalmente la famosa lluvia de inversiones que por ahora está llegando de forma muy paulatina. Que la prometieron para este año y todavía no se ve. A ver, algo ha llegado, digamos, no es que la inversión es mala, pero no es suficiente para convertirse en el principal factor de crecimiento de la economía. Bueno, y hablando de inversiones, tenemos que hablar de las inversiones de los ahorristas, porque también en ese marco hay provisiones por parte del IPSIS. Vamos a ver ahora entonces lo que serían las principales variables 2017. Fíjate, un dólar proyectado promedio de 18 pesos. Una Lebac a 35 días, y lo tomamos porque se ha puesto de moda, ¿no?, entre los pequeños inversores, del 22% y una Badlar del 21%. Todo esto me habla de una baja en la tasa de rendimientos en pesos muy importante. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Apostar al dólar otra vez? A ver, la Argentina de hoy es muy distinta de la Argentina del año pasado. Hasta el año pasado había inversiones obvias. Había tantas distorsiones en los precios de las cosas que había inversiones obvias. La más obvia, por ejemplo, era el peso, el dólar. Era anticipado que se venía una devaluación, había crisis al dólar. La economía de hoy es muy distinta. La diferencia entre los rendimientos de los activos es muy finita, con lo cual elegir entre uno y otro es muy difícil. Mi impresión es que dentro de ese contexto, los activos en pesos, en especial la Lebac, puede ser un poco más atractiva. ¿Por qué? Porque yo creo que si la economía del año el año que viene empieza a crecer y empieza a haber un influjo más agresivo de dólares, puede ser que el dólar tenga alguna presión a subir menos. Entonces, en ese contexto... Se puede revisar ese número y ser menor, entonces, claro, menos de 18. Exactamente. Digamos, el 18 es el promedio que nosotros estamos viendo, pero yo creo que si tuviera que revisarlo, es más probable que lo tenga que revisar hacia abajo que hacia arriba. Perfecto. Muchas gracias, Luciano. Vamos a ver si se cumplen entonces esas previsiones. Gracias. Entonces, tomo nota de eso, apostar a la Lebac en pesos para el año que viene.